Capítulo 29. Sol de la tarde. El mundo a su alrededor se volvió negro antes de que el pequeño grupo se encontrara en el techo plano de la Torre Hokage. Estaban en medio de Konoha rodeados de varias personas. En efecto, Minato entrecerró los ojos, escudriñando una kunoichi. Conozco a esta mujer. Las personas a su alrededor comenzaron a gritar y señalar algo, y Minato inconscientemente siguió sus dedos y se congeló al verlo. Era el monumento a Hokage. Sus ojos se crisparon cuando vio la caca roja en la cara del segundo, y los dos remolinos coloridos en sus mejillas de piedra y, ¿tenía pestañas? Ja. Escuchó un resoplido divertido de Jiraiya. Te queda bien, muchacho pensamiento. Los fuertes gritos impidieron que Minato respondiera. Alto ahí. Pagarás por esto. Cállate, imbéciles. Puedo hacer lo que quiera porque soy el increíble, único, Uzumaki Naruto. Minato finalmente vio una mancha anaranjada que gritaba. Un niño pequeño, tal vez 12, con mechones rubios. La sangre en sus venas se congeló de repente cuando un hombre lo atravesó. El hombre estaba vestido con el tradicional chaleco Chuunin verde de Konoha, completo con el remolino Uzumaki en su espalda. Minato escuchó otro conjunto de pasos y el familiar e irritado murmullo del viejo líder murmuraba detrás de él. No tuvo que darse la vuelta. Una versión de Sarutobi se detuvo junto a él un momento después, mirando el monumento destrozado en lo que solo podía describirse como el epítome de la frustración. El mismo Sandaime, sin embargo, tenía más arrugas y manchas en el hígado, en la cara y cabello blanco. Uzumaki Naruto. ¿Qué demonios haces durante el tiempo de clase? El Chuunin gritó frente a él, pero la escena de repente dio paso a una negrura oscura. 3 jóvenes genin estaban sentados en un tejado con brillantes nuevos Itayate. Un niño de cabello negro, uno rubio y una niña de cabello rosado. Sakura, reflexionó el Hokage. El cuya versión anterior ya había visto. Sus ojos se dirigieron a la última persona, e inmediatamente dio un paso atrás y contuvo el aliento. Es tu turno de presentarte ahora. El niño rubio volvió a gritar su nombre, luego comenzó a murmurar sobre el ramen, pero Minato fijó sus ojos en el hombre mayor. En el cabello plateado de punta que desafía la gravedad, la inconfundible máscara azul oscuro en su rostro, y el Itaikon se escondió cuidadosamente. Su ojo izquierdo. Mi sueño es superar al Hokage y hacer que la gente de este pueblo reconozca mi existencia. ¿Existencia? ¿Hokage? ¿De qué está hablando ese niño? Las palabras salieron de los labios de Minato sin su conciencia. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron al notar la expresión confusa de su antiguo alumno. Volvió a mirar el recuerdo del muchacho todavía divagante con una sonrisa triste y comprensiva en su rostro. Ahora entendía su anhelo. Las travesuras. Todo lo que hizo fue llamar la atención. La imagen se volvió borrosa y se volvió a oscurecer. Estaban en un claro ahora al lado de 3 postes, el niño rubio asegurado en el medio. El hombre anterior que se parecía a Kakashi estaba en el medio. Los que rompen las reglas del mundo ninja son basura, pero ¿sabes qué? Los que no cuidan a sus camaradas son más bajos que la basura. El movimiento de su máscara y la forma en que sus ojos se arrugaron con genuino buen humor insinuaban la amplia y orgullosa sonrisa en su rostro. Todos ustedes pasan. A partir de mañana, el equipo 7 comenzará sus tareas en Konoha. El corazón de Minato latía contra sus costillas como si quisiera liberarse de su pecho, pero no tuvo tiempo para pensarlo. Pequeñas escenas comenzaron a aparecer frente a sus ojos, y las emociones extrañas se abrieron paso en su alma. El niño rubio se enfrentó a un ninja cazador enmascarado en medio de la espesa niebla. Temor. Una niña o un niño de cabello negro le sonrió en la siguiente. Cuidado. Una máscara de porcelana se hizo añicos. Traición. El nuevo equipo de sangre 7 se paró frente a 2 tumbas frescas. Determinación. El Kakashi mayor les entregó un formulario de solicitud para el próximo examen de Chunin. La excitación. El rubio golpeó la palma de su mano contra un escritorio, declarando que se convertiría en Hokage incluso si tenía que seguir siendo un genin para siempre. Valor. Saltó entre el Uchiha y una serpiente gigante. La necesidad de proteger. Luego, se enfrentó a un Inuzuka en un anillo de batalla familiar. Los rostros de los espectadores estaban plagados de dudas y condescendencia. Desafío. Las escenas finalmente se ralentizaron y se encontraron en una habitación de hospital. 3 niños estaban uno frente al otro. Uno de ellos era obviamente un joven Nara, los otros eran el chico rubio y otro con el pelo corto, puntiagudo, castaño y anillos negros profundos alrededor de los ojos. El pelirrojo llevaba una enorme calabaza en su espalda, y el kanji amor estaba tallado en la piel pálida de su frente.
Minato frunció el ceño cuando los ojos del niño brillaron con evidente locura, su voz temblando de emoción mientras declaraba que su madre tendría su sangre. La arena comenzó a fluir de la calabaza sobre su espalda, amenazadoramente revoloteando alrededor de los niños. El Hokage escuchó, horrorizado, mientras el niño contaba su historia. Que su padre, el Kazekage, trató de asesinarlo innumerables veces, que tenía un verdadero monstruo dentro de él. La mente de Minato vagó por un segundo. El sello. Su viaje a Suna con Toroku. La preocupación de Toroku por el bebé. No podría ser. Jiraiya solo sonrió con orgullo cuando el chico se puso de pie por su compañero, sin saber los pensamientos de su alumno. La escena cambió de nuevo. El chico rubio ahora gritaba y señalaba con el dedo a un hombre de cabello blanco. ¿Quién diablos eres tú? Minato no pudo contener la sonrisa engreída en su rostro cuando vio la familiar cerca de madera de las aguas termales de Konoha. El santo maestro del monte Myoboku, también conocido como el Gran Sapo Sannin. Recuerda. Minato tropezó hacia adelante cuando algo lo empujó por detrás. Echó un vistazo a la versión más joven del mismo hombre, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos y ligeramente abiertos. Ahora era el turno de Jiraiya de estar confundida. ¿El niño no lo conocía? ¿Por qué no conocía a su padrino? ¿Qué demonios pasó? No me importa. Noqueaste a mi maestro, e incluso si él era solo un pervertido en el armario, se suponía que debía enseñarme toneladas de cosas. Tengo que volverme más fuerte para los exámenes Chunin. Asume la responsabilidad y ayúdame en mi entrenamiento. Odio a los mocosos groseros e irrespetuosos. Y no me gustan los hombres. El puchero tan familiar apareció en el rostro de la memoria en un instante, cuando se apartó del mocoso grosero. Pero el niño no lo decepcionó fácilmente. Una sonrisa astuta se extendió por su rostro. Sexy no Jutsu. Minato observó con un tic en sus ojos cómo la versión anterior de su sensei se tambaleaba ante la vista y casi de inmediato aceptó la solicitud de entrenar al niño rubio. Sin embargo, también podía escuchar cuando su propia versión resopló divertido. Obviamente se sacudió su sorpresa anterior gracias a la vista de la chica desnuda. Su sensei se rió perversamente cuando la chica desnuda sacudió su cadera desnuda de una manera sensual. Nuevas imágenes aparecieron con mayor velocidad hasta que disminuyeron la velocidad una vez más. Ahora estaban en medio de un anillo de batalla desconocido frente a un niño mayor con un Byakugan. Una batalla entre el gran monstruo del desierto y Gamabunta, pero se ralentizó hasta que dos niños yacieron en el suelo, magullados, ensangrentados. Por un momento las cosas estuvieron tranquilas. Entonces sin previo aviso todo se volvió negro. Y frío. Estaba lloviendo, se dio cuenta Minato después de un minuto mientras miraba la tumba frente a él. El aire a su alrededor era pesado y denso con tristeza y tristeza. La emoción irradiaba. Fijó la vista en la imagen de su predecesor, colocada ordenadamente en medio de un nuevo monumento. Finalmente apartó la mirada para mirar a su lado donde estaba el pequeño niño rubio, todavía herido, probablemente de su batalla anterior con el pelirrojo. Al menos estaba vendado. Un niño más pequeño frente al rubio comenzó a sollozar, y el Chunin de la primera escena se agachó y lo encerró en un fuerte abrazo. Alguien a sus espaldas susurró venganza sobre Orochimaru por matar al tercero. La escena cambió una vez más, el funeral fue reemplazado por las paredes desordenadas de un bar. De Village y de Nindeleaf ha emitido una solicitud para que seas el quinto Hokage. Minato entrecerró los ojos y un fuerte jadeo resonó en la dirección de su sensei. Esperaron con aprensión a que la familiar mujer rubia finalmente diera su respuesta. El Jiraiya mayor, sin embargo, no estaba bajo tal restricción. Entonces, Tsunade, ¿responderás la llamada de nuestra aldea? Como para menospreciar la severidad de la solicitud, las delicadas facciones de la mujer se arrugaron en una molesta mueca. Renuncio. ¿Qué demonios? El chico de cabello rubio estaba fuera de sí, gritando hacia Tsunade, pero la mujer lo ignoró. Ella, en cambio, se volvió hacia el ceñudo Sannin y le señaló con el dedo al chico. ¿Quién es el niño? Mi nuevo aprendiz, Uzumaki Naruto, respondió el sabio, con una pequeña sonrisa orgullosa tirando de sus labios, pero la expresión contenida solo sería reconocible para su propia versión más joven. Lástima que su atención estuviera pegada a Tsunade, observando cómo se movía en su asiento, su pecho subía y bajaba. Podía sentir el olor dulce que tanto echaba de menos, pero lo más probable era que fuera de sus propios recuerdos. Finalmente, con una fuerza de voluntad inhumana, contuvo su conciencia de vuelta a la escena. Jiraiya, él es incluso peor que tu último.
En términos de apariencia, discurso e inteligencia, Jiraiya dejó escapar una carcajada junto a Minato, pero el Hokage no reaccionó en absoluto. No hubo gruñidos molestos, ni contracciones, nada como él suponía que sería. Con un profundo suspiro, volvió a la escena. ¿Qué se supone que significa eso? La versión anterior de Jiraiya se encogió de hombros. Es difícil para cualquiera ser comparado con el Yondaime. Fue el mejor absoluto en las artes shinobi. Pero incluso con eso, el cuarto murió rápidamente, murmuró suavemente. Renunció a su vida por su pueblo al igual que Sarutobi. Sus facciones se endurecieron con asco. Ser Hokage es una mierda. Nadie más que un tonto lo haría. El cuerpo del joven muchacho se tensó por las emociones confinadas, pero explotó en el momento siguiente. Saltó sobre la mesa, su ira aumentó y sus músculos temblaron brutalmente por los sentimientos abrumadores que también los inundaban. Rabia. Incredulidad. No perdonaré a nadie que hable mal del viejo o del Yondaime. Minato perdió la compostura ante eso. Dio un paso atrás, chocando con Jiraiya, que solo estaba allí, con la cara en blanco como un papel blanco, pero sus ojos cuidadosamente observados con un borde duro. La mente antes vacía de Minato se llenó de pensamientos inquietantes. Su alma rebotaba entre la negación y la aceptación con una velocidad increíble, el proceso prácticamente vertiginoso. Si yo muriera, si él es mi, ¿por qué me llama Yondaime? ¿Por qué no me llama papá? Como último recurso, se volvió para mirar a los ojos grandes y pálidos de Inoichi. El veterano interrogador cerró sus ojos con los de Minato y lentamente sacudió la cabeza. Aunque, esos son recuerdos reales, Minato. Puedes sentir las emociones incluso detrás de la barrera de mi mente. Esas son reales. Los ojos de Minato se abrieron en estado de shock. Eso es imposible. Gracioso. Ese fue también el primer pensamiento de Inoichi después de la primera escena en la parte superior de la oficina del Hokage, e inmediatamente trató de buscar signos de fabricación, pero no encontró ninguno. Las emociones del niño eran tan abrumadoras, tan claras que incluso se filtraron a través de su jutsu protector. No había posibilidad de que esos fueran fabricados. El ambiente, los pequeños detalles, la imagen envejecida de Shikaku, incluso hasta la misma pequeña grieta que Inoichi sabía que estaba allí en la esquina de la torre Hokage. Eran demasiado perfectos. Y el niño no estaba peleando. La conexión era estable, y el flujo era suave y continuo mientras elegía los recuerdos que aparecerían. De repente, se encontraron en medio de una batalla. Minato vio a Orochimaru y al viejo Jiraiya y también al aterrorizado Tsunade en medio de un charco de sangre. El niño rubio se desplomó en el suelo frente al aterrorizado Sannin, la escena parpadeó de negro cuando el niño estaba al borde de la inconsciencia. Podían escuchar la voz de Tsunade haciendo eco a su alrededor, gritándole al niño que no muriera, que no se rindiera. Al final, el mundo a su alrededor se volvió claro una vez más, pero solo por una fracción de segundo, cuando el niño buscó el conocido collar de cristal. Vieron cómo Tsunade le ponía suavemente el collar alrededor del cuello, las voces a su alrededor se aclaraban y luego se amortiguaban de vez en cuando el niño entraba y salía de la conciencia. Escucharon la vacilante conversación en el fondo entre los tres Sannin. Escucharon mientras Tsunade declaraba su posición como el Godaime Hokage. Esas fueron las últimas palabras que pudieron escuchar antes de que el cuerpo del niño abandonara la pelea y perdiera el conocimiento. Otra serie de imágenes cortas comenzaron a parpadear frente a sus ojos. Pequeños recuerdos de peleas, fotos de una Jiraiya sonriente mientras caminaban uno al lado del otro en las calles de pueblos distantes. Las imágenes finalmente se ralentizaron. Un grupo de shinobi de Konoha se paró frente a un escuadrón de 3 personas junto a los enormes muros de arenisca de Suna. Jiraiya miró a su alrededor e hizo una mueca cuando vio a la bestia verde más vieja en el fondo, balbuceando ruidosamente sobre las llamas de la juventud, un cansado Kakashi sentado y sin mencionar el sufrimiento en su espalda. El chico rubio se adelantó para enfrentar al mismo chico de antes. Sin embargo, ambos parecían mayores por al menos 2 o 3 años. La arena suave comenzó a fluir y levantó la mano del chico rubio para encontrarse con su compañero para un amistoso batido. Minato entrecerró los ojos mientras observaba a los 3 shinobi de Suna. Alguien gritó desde el fondo, y un Jounin salió corriendo de la entrada, la misma versión anterior del hombre que los escoltó por todo el pueblo cuando estaban allí junto con Toroku. Kasekage-sama. Lo siento, pero el consejo del pueblo está solicitando tu presencia inmediata. El chico de cabello castaño asintió, pero su mirada seguía clavada en el rubio que sonreía suavemente. Uzumaki Naruto. Gracias.
El Kage llamado hizo una reverencia real, profunda y respetuosa hacia el adolescente, quien se rascó las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Jiraiya dejó que su boca se abriera. ¿Un Kage inclinándose ante un shinobi de Konoha? No. A Naruto a su ahijado. Una amplia y orgullosa sonrisa se extendió por su rostro. Gaara, ten en cuenta que te aseguré un favor avanzado cuando soy el Hokage, después de que Tsunade Bachan finalmente admite que es demasiado vieja. Una suave sonrisa cuando llegue el momento, te daré ese favor, Uzumaki Naruto. Tienes mi palabra. La escena fue reemplazada por la oficina del Hokage, llena de gente con miradas preocupadas y, ¿sapos? Jiraiya alzó una ceja y dio un paso adelante. Sus ojos estaban pegados al pequeño sapo viejo. La mirada de Minato vagó hacia Tsunade sentada detrás de la mesa, con la barbilla apoyada en sus dedos doblados. Sus ojos estaban oscuros y atormentados, extrañando el brillo que recordaba y amaba tanto. Parecía haberlo hecho justo después de la muerte de Dan Inabaki. Repentinamente se volvió hacia el niño vestido con el vibrante traje naranja. ¿Entonces este chico aquí es el alumno de Jiraiya-chan? Un ceño fruncido apareció en la cara del adolescente, que no podía tener más de 16 años, tal vez media cabeza más bajo que el rubio cuya mente estaban ocupando actualmente. ¿Chan? ¿Quién se cree este tipo que es, llamando a Ero Sennin-chan? El pervertido nombrado pronunció en silencio su apodo, observando con creciente molestia cómo el viejo sapo estalló en una carcajada. Dije que vigilaras tu boca. Es el maestro de Jiraiya. Tsunade espetó, pero la risa del viejo sapo resonó libremente dentro de la oficina durante mucho tiempo. Sin embargo, no pudo eliminar la tensión de la habitación. Muy bien, viejo sapo. ¿Qué quieres decirme? Preguntó Naruto, con un tono hospitalario, sus ojos pegados a la pequeña figura. Fukasaku instantáneamente cerró la boca, y la espesa atmósfera se renovó con mayor fuerza, asfixiando a todos los asistentes cuando el sapo levantó los ojos hacia el chico rubio. ¿Por dónde empiezo? Reflexionó con un susurro bajo. Los ojos de Fukasaku se desviaron hacia un lado por un largo momento, su rostro entristecido. Finalmente, liberó la quietud sofocante con un suspiro prolongado. Jiraiya-chan murió en la batalla. La habitación quedó en silencio ya que la temperatura parecía bajar. Las emociones alienígenas los abrumaron, empujando sus propios sentimientos a un lado. Primero la negación. Luego el vacío. Y finalmente la pena, y la rabia abrumadora. La escena cambió de nuevo y, para su mayor sorpresa, se encontraron en la cabeza de un enorme sapo familiar. Gamabunta se movió dentro del denso humo y polvo. Nada se podía ver a su alrededor. Solo la silueta del niño era nítida mientras se paraba con orgullo en un sapo más pequeño, su abrigo escarlata con patrones de llamas negras volteando salvajemente bajo el enorme pergamino que estaba asegurado en su espalda. El rubio miró a su alrededor, su confusión los alcanzó de inmediato. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el enemigo? Retumbó Gamabunta con confusión. Un nuevo sapo saltó junto a Naruto, y Pa se volvió instantáneamente hacia su esposa. Pensé que te había dicho que nos convocaras a Konoha. Mira más de cerca. Esta es Konoha. Los miembros de Akatsuki que mataron a Jiraiya-chan están aquí. Los visitantes se congelaron, esperando desesperadamente que el polvo se desvaneciera lentamente. La silueta del enorme monumento Hokage evolucionó lentamente detrás del humo, la quinta cabeza de Tsunade esculpida audazmente al final. La furia devastadora reemplazó la confusión previa en sus corazones cuando las emociones del niño cambiaron. Minato observó indiferentemente el enorme cráter donde debería haber estado el centro del pueblo. Todo se fue. Konoha fue borrado de la superficie de la tierra. Por el rabillo del ojo, Minato vio movimiento en el suelo y finalmente volvió la cabeza para enfrentar el recuerdo. 6 personas se pararon en medio del cráter, sus cuerpos envueltos por capas de tinta negra con nubes carmesí. El niño y Tsunade estaban frente a ellos. Uno de los hombres encapuchados corrió hacia Tsunade, pero el adolescente rubio simplemente lo aplastó en pedazos con un solo golpe. Minato podía escuchar un ruido sordo, y desvió la mirada de la pelea para mirar a Jiraiya, que se dejó caer de rodillas en el suelo, con los ojos y la boca muy abiertos por el asombro. Eso es, está usando Senjutsu. Y está en modo sabio perfecto. Maldita sea, mi ahijado es bueno. Minato entrecerró los ojos y cerró la boca con un golpe audible cuando sus dientes se apretaron casi dolorosamente. Sus manos se curvaron en forma, y sus uñas se clavaron en la carne suave de su palma, dejando pequeñas bahías en forma de luna cuando finalmente las soltó cuando una nueva ola de emociones lo atravesó. La súplica casi inaudible del niño apuñaló sus tímpanos.
¿Está Kakashi-sensei en una misión fuera de la aldea? Las emociones los golpearon con fuerza en la cabeza, la esperanza que se desvanecía de repente se reemplazó por tristeza cuando no recibió respuesta. Ya veo, el chico finalmente empujó con los dientes apretados. El repentino estremecimiento de desesperación volvió inmediatamente a aumentar la ira, burbujeando en sus venas, derritiendo sus propios pensamientos coherentes mientras la furia abrumaba todos sus sentidos. Los visitantes fijaron sus ojos en la enorme y épica batalla frente a sus pies. Minato observó con incredulidad y asombro silencioso cómo el adolescente atacaba con un Rasengan. Y no solo uno o los normales. Gigantes del tamaño de una casa. Entonces, lo escuchó. La falda del chakra del viento afilado se mezcló perfectamente con el Rasengan. Su técnica inacabada utilizada y perfeccionada por un adolescente. Una pequeña cantidad de irritación se elevó dentro de su pecho cuando la comprensión lo golpeó con fuerza. Él me engañó. Simplemente me hizo una broma cuando le enseñé el Rasengan. Sus ojos azules vagaron de nuevo hacia el monumento Hokage hasta que finalmente se volvió hacia el centro, donde el joven fue capturado por la última persona del abrigo negro con nubes rojas, inmovilizándolo. Al suelo. ¿Paz? ¿Justicia? Repitió el rubio con un tono silencioso con incredulidad, pero su rostro de repente se endureció, arrojando su cordura al borde. Mi shish. Mi sensei. Mis amigos. Mi pueblo. ¿Cómo puedes decir eso cuando los has destruido a todos? Gritó con toda su furia de construcción con la esperanza de que incluso si no podía lastimar a la persona frente a él, tal vez sus palabras lo harían por él. Entonces, la rabia se detuvo de repente y cambió con miseria cuando el hombre comenzó a hablar y Jiraiya tomó incontrolablemente más y más pasos hasta que estuvo a una pulgada del hombre perforado, con los ojos pegados a los rasgos. Ya, Yaiko. Es Yaiko. Pero él murió. Todos murieron. La adrenalina en el corazón y las venas palpitantes de Naruto desvaneció el dolor palpitante en un zumbido sordo, desapareciendo lentamente de su sistema. El hombre observó impasible al adolescente antes de que su voz exigente apuñalara el silencio espeso. ¿Cómo enfrentarías este odio para construir la paz? Déjame tu respuesta. Un nuevo recuerdo evolucionó en sus mentes, un recuerdo dentro de la memoria. Jiraiya sentado en las escaleras de una casa de madera hablando sobre la paz, sobre el odio que se extiende, dejando su legado a un niño de 13 años. No sé, murmuró el chico débilmente. Una chica Hyuga se lanzó a la lucha y pronto cayó de las manos de Yaiko. Su mente se desmayó durante un largo momento hasta que una enorme oleada de furia pura y animal los devolvió a la memoria. Sin embargo, su visión fue borrosa por la niebla roja. Una voz apagada y apagada resonó de un lado a otro entre ellos. ¿Me odias ahora? Y esto desencadenó algo. La mente de Jiraiya se llenó de repente de emociones que no eran suyas. Estas fueron las emociones del niño. Ya no presenciaban los recuerdos, los vivían. Luchando entre la rabia animal, el dolor, la confusión, suplicando una respuesta, pidiendo ayuda, y finalmente, desesperación inhumana. El sentimiento de la pena más profunda que jamás había sentido. La escena cambió de nuevo. Ahora estaban dentro de una alcantarilla familiar, el paisaje mental del niño que estaba arrodillado sobre el agua, acurrucado en una bola apretada en el medio, apretando la cabeza. La desesperanza aumentó a un nivel insoportable mientras profundos murmullos alienígenas llenaron el aire a su alrededor y los tentaron con la oferta de redención. Liberándolo de su carga, su lucha, su dolor. Las emociones eran tan abrumadoras y contundentes que Minato tuvo que contenerse para no acercarse a los barrotes, hundiendo las uñas en las palmas. Su mente gritaba y rogaba que se rindiera, que lo dejara ir, que ofreciera su alma y cuerpo, cualquier cosa para detener el dolor insoportable. Inoichi dio un paso tembloroso hacia los barrotes, su voluntad vencida por la tentación y las emociones de los niños, y habría ido más lejos si Jiraiya no lo hubiera agarrado del brazo. Sin embargo, no había nadie que pudiera ayudar al niño. Poco a poco, se dio por vencido. El agua a su alrededor se ennegreció cuando un patrón de sello en su estómago expuesto se derritió. Cojeó sin emoción hacia los barrotes gigantes de una jaula, pero solo era la concha hueca del niño alguna vez alegre. Su mano se levantó lentamente hacia un enorme papel marcado con un solo kanji, sello. Un escalofrío recorrió la columna de Minato cuando una palabra resonó en su mente. Jinchuriki. El Hokage oscilaba furiosamente al borde de la aceptación y la negación redentora. Su equilibrio era inestable y un poder invisible lo empujó aún más hacia el rechazo. Y lo dejó.
Porque si aceptara lo que el niño había dicho, también aceptaría lo que le había hecho a su hijo. Empujar su propia sangre a la miseria, a toda una vida de dolor y pena. Dando a su propia carne una carga que nadie debería llevar. Una conversación se forzó en su cansado cerebro junto con la repentina vergüenza y arrepentimiento por algo que ni siquiera había hecho. No todavía, de todos modos. Entiendo tu punto, y es lo mismo para mí. Usar a un niño para crear un Jinchuriki también es impactante para mí. Nunca haría eso voluntariamente. Lo harás sin pensarlo dos veces. No lo haré. Tal vez enfrentarás algo que no te deja otra opción. Si llega ese momento, lo harás sin dudarlo. Eres el mismo que el Kasekaje en más de un sentido. Si se trata de Konoha, lo tirarás a la basura tu vida con una sonrisa en tu cara. Cruzaré ese puente si lo alcanzo. Pero con mi conocimiento actual, no haría eso. Si llega un momento así, no tendrás que tomar esa decisión. Tendrás una familia que cuidar, no te dejaré morir. De repente, apareció un hombre y agarró la mano que estaba a punto de arrancar la última restricción del Biju. Minato miró con total incredulidad su propio reflejo, su propia imagen especular, ni siquiera un año mayor que su yo actual. Incluso la bolsa en su pierna parecía nueva, la bolsa con el pequeño bordado que Kusina le dio después de su boda, y no le había mostrado a nadie. Se encontraba dentro de su armario, metido en el papel rojo que todavía olía a vainilla. Como Kusina. El sello se establece de modo que, si las 8 colas son liberados, voy a aparecer dentro de su conciencia. Yo no quiero que eso ocurra. Nunca me quería ver que de nuevo, Kyuubi. El pecho de Minato se apretó peligrosamente, su mente congelada por la última palabra. Quería gritarle a su propia imagen especular para callarse, detenerse, no decir nada más. Sin embargo, continuó, su voz amable y emocionada. Pero, esperaba ver cómo había crecido mi hijo. Naruto. La sofocante desesperación y la ira desaparecieron repentinamente, y la confusión reemplazó las emociones anteriores cuando el adolescente levantó los ojos para finalmente encontrarse con los de su salvador. Miró fijamente al hombre, abriendo y cerrando la boca hasta que finalmente pudo presionar la palabra que estaba buscando. Tú eres el Yondaime, ¿por qué el Yondaime sabe mi nombre? Bueno, quiero decir, te di tu nombre. Después de todo, eres mi hijo. ¿Hijo? Como dije, eres mi hijo. Creo que Sandaime nunca te lo dijo. Minato se miró a sí mismo, escuchó su propia voz y vio sus propios gestos con los ojos muy abiertos. Incluso podía oler su propio aroma antes de que la escena volviera a cambiar. La alcantarilla con el furioso Bijulu detrás de las rejas desapareció, y se pararon en medio de un vacío amarillento. Los ojos de su imagen de espejo gradualmente se entristecieron mientras observaba en silencio al niño frente a él como si tampoco pudiera creer lo que veía. Sus labios se abrían y cerraban inestablemente, tratando desesperadamente de encontrar las palabras correctas, toda su compostura gritaba de emoción. Finalmente se preparó y murmuró en el vacío. Perdóname, Naruto. Minato se estremeció ante su propia voz suplicante, pero sus ojos se dirigieron hacia el niño cuando una nueva emoción estalló. Enfado. Papá, murmuró el chico en voz baja, pero aún tenía un extraño borde de advertencia. Y de hecho. En el siguiente parpadeo, todos saben por qué. El Hokage hizo una mueca cuando el joven envió un fuerte golpe al estómago de su imagen reflejada, expulsando hasta el último aire de sus pulmones. ¿Por qué sellaste al maldito Kyuubi en tu propio hijo? ¿Sabes lo duro que ha sido vivir con eso? La mezcla de emociones invertidas corría dentro de su cabeza. Ira, traición, incluso odio. Luego, de repente, perdón y felicidad, luego incredulidad, negación, y, al final, una alegría abrumadora. Finalmente, el niño se derrumbó frente a ellos por la enorme presión y la montaña rusa de emociones. Su imagen en el espejo primero no hizo nada para consolar al niño. Se quedó allí perdido en su propia perplejidad, perdió qué hacer para calmar a su hijo roto, hasta que finalmente encontró su voz. Naruto, ¿cuántos años tienes ahora? 16. El adolescente sollozó en su manga mientras trataba de deshacerse de la evidencia de su colapso. Te he causado mucho dolor, Naruto. Lo siento. No te he causado más que pena. Algún padre que soy. Todo lo que puedo hacer es disculparme. Minato miró la cara de su imagen de espejo mientras las emociones caían. El cuidado. La vergüenza. Orgullo y amor. Está bien. Puedo lidiar. Soy el hijo de Yondaime después de todo.
Minato finalmente apartó su mirada de la escena y miró inestablemente a un lado para mirar a sus dos compañeros mirándolo, y Noichi con los ojos muy abiertos y conmocionados mientras Jiraiya observaba cada una de sus acciones, cada contracción de sus músculos, con una sonrisa triste. La escena cambió de nuevo, la montaña rusa de emociones finalmente se apagó, y solo la pura determinación inundó sus mentes. El hombre rubio se enfrentaba con la forma surrealista de otro pelirrojo. No hay tal cosa como la paz real. No me digas esto. Solo déjame capturarte, Kyuubi. Entonces, romperé esta maldición. Si existe la paz, la encontraré. No me rendiré. Tú, eso es Sensei. Jiraiya dio un paso adelante, sus ojos se abrieron en estado de shock. Nanagato. Conan. Los tres visitantes estuvieron pendientes de la conversación entre los dos hombres durante largos minutos. Estaba asombrado en el caso de Jiraiya y confusión y curiosidad con Inoichi. ¿Con Minato? No fue nada. Se deshizo de sus emociones, arrojándolas a una caja y enterrándolas en un profundo pozo de su mente. El pelirrojo finalmente tomó su decisión. Creeré en ti, Uzumaki Naruto. Todavía hay tiempo para salvar a los que maté cuando vine a Konoha. Es lo menos que puedo hacer. La escena cambió de nuevo. La gente de Konoha vitoreó y gritó alrededor del chico rubio, golpeándolo, avergonzándolo y arrojándolo al aire. Caras familiares se podían ver en todas partes. Los ojos de Minato se deslizaron a través de la sonrisa amplia y obviamente orgullosa de Jiraiya al ver la versión anterior de Inoichi en las filas traseras de pie junto a Nara Shikaku, y para su mayor sorpresa, Kakashi saltó a su lado, su ojo visible mayormente tranquilo y sin interés ardía de puro orgullo. Minato casi se perdió el suave murmullo detrás de la máscara. Espero, Sensei, lo estás mirando desde allá arriba. Minato sacudió desesperadamente la cabeza. Una parte de su mente gritó por aceptación. Pero eso significaría que había fallado. No pudo proteger a Kushina. Él no pudo proteger a Naruto. Una pequeña parte egoísta de su mente dio un empujón final, y cayó sobre la línea que previamente había estado equilibrando. Se hundió en el abismo más profundo de la negación redentora. Y por primera vez en su vida, Minato tuvo que admitir con una sonrisa amarga que era un cobarde. El intrépido Yondaime Hokage apartó los ojos de la escena para observar una pequeña hoja verde a sus pies. La escena finalmente desapareció, y los cuatro hombres se encontraron nuevamente dentro de la sala gigante con la enorme cantidad de pergaminos. Minato no desvió la mirada del suelo a pesar de que la hoja ya había desaparecido. Tampoco Naruto miró a su padre. Sus ojos estaban fijos en sus propios pies, sin atreverse a levantar la cabeza y encontrarse con los ojos del otro. La débil voz del chico apuñaló el silencio. El futuro desde este punto, no creo que quieras ver eso. Naruto finalmente levantó la vista pero aún no se encontró con los ojos de nadie, ni habló. Fue Inoichi quien rompió el silencio con su voz agrietada y cansada. ¿Quién era la chica rubia? Naruto miró a Inoichi con una triste sonrisa en su rostro. La sala desapareció y se encontraron en las calles de Konoha. Una versión más joven del chico rubio, tal vez en sus 15 años, caminó lado a lado con la kunoichi de cabello rosado de ese recuerdo mientras llegaban a su destino y entraban en la florería familiar. La chica rubia detrás del mostrador inclinó su cabeza hacia ellos con una amplia sonrisa, su larga cola de caballo siguió con gracia el movimiento de su cabeza. Oye. Naruto Baka. Chica de la frente. Un resoplido furioso dejó a la kunoichi de cabello rosado antes de que estampó hacia la chica que seguía sonriendo. Solo los brazos de Naruto alrededor de su cintura impidieron que el pinquete golpeara a la chica detrás del mostrador. Ino. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres matarte? La garganta de Inoichi se apretó incluso cuando ya sabía la respuesta a su pregunta. Sus ojos estaban fijos en los rasgos de la niña. Sus brillantes ojos azules, su cabello platino. Tenía la misma sonrisa amplia y descarada que su madre. Estaba tan ciego. Estaba tan completamente ciego. ¡Ey, último muerto! No necesito tu consejo. El adolescente rubio se congeló, entrecerró los ojos y simplemente soltó a la luchadora kunoichi de cabello rosado para responder a la ofensa. Una pequeña pelea comenzó inmediatamente entre las dos chicas, y después de un golpe más, el chico rubio también comenzó a gritar. Una nueva voz resonó dentro de la pequeña tienda, congelándolos en su movimiento. Tal vez era más viejo y más rasposo, pero definitivamente pertenecía a la imagen casi espejo de Yamanaka Inoichi, quien acaba de entrar en la pequeña tienda. Yamanaka Ino. ¿Qué demonios está pasando aquí?
La chica rubia echó la cabeza hacia un lado para encontrarse con la mirada severa y penetrante de su padre. Solo estábamos hablando. El shinobi dejó escapar un suspiro cansado y se frotó las sienes. Ino. Compórtate. A veces eres como tu madre. Pero papá. Inoichi hizo una mueca, pero su expresión se suavizó lentamente hasta convertirse en una sonrisa orgullosa y paternal. Ella será fuerte. Ella lo superará a él y a todas las generaciones anteriores. Sin peros, señorita. La imagen se desvaneció lentamente una vez más, revelando al adolescente rubio que no se había movido de su lugar. Jiraiya se aclaró la garganta para llamar la atención de Naruto. ¿Podemos ver a Kurama? El adolescente giró obedientemente su cabeza para mirar a su padrino. Sus ojos se abrieron ligeramente y sus músculos tensos se relajaron cuando notó la suave sonrisa en su rostro. Una sonrisa igualmente pequeña apareció en el rostro de Naruto cuando les hizo señas para que lo siguieran. Condujo al pequeño equipo hasta el final del pasillo. Minato los siguió como un robot, sus ojos azules vagando hacia un pequeño cajón al final, leyendo inconscientemente los títulos de los pergaminos. Técnicas que nunca había visto, técnicas que Toroku nunca había usado. Técnicas todas desarrolladas a partir del Rasengan. Una pequeña cantidad de orgullo comenzó a surgir dentro de su pecho, pero inmediatamente lo empujó hacia donde venía. El Hokage sacudió lentamente la cabeza y continuó siguiendo al niño automáticamente sin decir una palabra hasta que llegaron a la orilla de un gran parche con hierba verde suave, que se balanceaba tiernamente junto con las graciosas ramas de los árboles de mimbre. La mente de Inoichi inconscientemente comenzó a observar el aspecto de su paisaje mental original para analizarlo más a fondo. Gruesos arbustos de hiedra crecieron en las tuberías y las paredes de concreto que fueron manchadas con hongos en las grietas, y también pudo ver algo de tuja aquí y allá que cubría el ambiente hostil, pero todo esto estaba cubierto por los gigantes árboles y cipreses. Esta era la verdadera conciencia del niño. No. Naruto, lazos y amistades importantes que lentamente sobrepasaban la evidencia de la dura infancia, la soledad de la misma, pero también estaba envuelta por el dolor. Un ceño fruncido se posó en la cara del interrogador. Sus ojos viajaron hasta sus pies, donde notó que no estaban parados sobre la hierba cuando pensó por primera vez, el prado estaba hecho de tréboles blancos. Promesas. El campo verde fue visto con varias flores aquí y allá, dientes de león, símbolos de fidelidad y felicidad, azafranes como el signo de la alegría, margaritas que significaban inocencia, pureza, fe, alegría, simplicidad, pero todas estaban principalmente enfrente del fondo en un orden directo y solo aquí y allá se mezclan con las otras partes del paisaje mental. Y eso significaba que estaban disimulando una máscara de felicidad que el niño llevaba antes. Inoichi entrecerró los ojos una vez más, recogiendo sus pensamientos confusos. Pero el paisaje mental anterior y obviamente nuevo también contiene todos esos, pero no en la misma línea recta. Habían crecido de forma natural y caótica. Esos no eran una máscara. El niño estaba muy feliz aquí. Él era realmente el chico rubio alegre y tranquilo y siempre sonriente. El adolescente se aclaró la garganta, echó a Inoichi de sus pensamientos y se hizo a un lado para doblar los brazos frente a su pecho, obviamente esperando que algo sucediera. Se escucharon suaves ruidos detrás de los árboles gigantes, y los tres hombres no pudieron evitar el paso inconsciente que dieron hacia atrás cuando el enorme zorro se levantó de detrás de los árboles gigantes. Minato entrecerró los ojos, buscando la jaula de gran tamaño y los barrotes. Una sonrisa amplia y astuta se extendió por la cara del zorro mientras este avanzaba lenta y cruelmente. Inoichi comenzó a temblar incontrolablemente con miedo. Kurama dio un paso más y inclinó su enorme cabeza hacia el pequeño grupo, descansando los gigantes y afilados caninos a solo metros de ellos. El veterano interrogador retrocedió un paso más hacia atrás del canino gigante, luchando con todos sus nervios contra su instinto para huir del paisaje mental, lo que haría que todos los demás fueran expulsados de la mente del niño también. Sus cuerpos proyectados se nublaron de repente por un segundo cuando Inoichi casi perdió el control sobre la conexión, pero con una fuerza de voluntad superior a la de un humano normal, se preparó y sus figuras volvieron a la normalidad. Una sonrisa apareció en la cara del zorro, elevando la tensión a un nivel insoportable. Los músculos en los cuerpos de los visitantes se tensaron hasta el punto de ruptura, sus cuerpos listos para atacar o huir. Lo más probable es que huyan. La tensión llegó a un nivel en el que Naruto pensó que simplemente podía extender la mano y tocarla. Los enormes ojos rojos se movieron hacia el Hokage, bloqueándose con sus piscinas azules durante un largo y pesado momento antes de que el zorro sonriera. ¿Cuánto tiempo sin verte, Namikaze Minato?
Al menos personalmente. Jiraiya abrió lentamente la boca mientras sus ojos recorrían desesperadamente el entorno, buscando un escape si fuera necesario, olvidando que esto no era real. Una cosa llamó su atención, obligándolo a dar un paso inconsciente hacia atrás. ¿Dónde está el sello? Una risa salió del zorro mientras levantaba su pata gigante y lentamente se enderezó. Una lengua húmeda atravesó una garra afilada y amenazante que pronto se colocó frente al pequeño grupo lenta y amenazadoramente, casi tocando a Jiraiya y pasando solo 1 centímetro de la pierna de Minato, revolviendo el tejido de su abrigo. Ya no hay un sello. Solo soy yo, y tú. Una amplia y satisfecha sonrisa apareció en su rostro, cuando Inoichi dio un repentino paso hacia atrás y golpeó el suelo, su boca se abrió y sus ojos se abrieron por el horror, su cuerpo tembló incontrolablemente mientras el resto de los visitantes, excepto Minato, inmediatamente se tensaron. Estaba mirando al zorro con una cara sin emociones. Fui yo todo este tiempo. Me hice cargo de su cuerpo hace mucho tiempo, ustedes, tontos mortales. Se rompió en ásperos y burlones ladridos de risa. Kurama. Deja de perder el tiempo. La voz del adolescente rubio era áspera y volvió con un eco. Sin embargo, tenía el tono de un padre regañando a su hijo después de que se portó mal. ¿Qué? Fue divertido. Tienes que admitirlo. Ya te lo dije, no tienes sentido del humor. Dios, crece. Un resoplido irritado salió de su boca gigante. Orbes rojos molestos se lanzaron hacia el adolescente rubio, que puso los ojos en blanco como respuesta. Como si tuvieras derecho a hablar, mocoso. No me llames mocoso. Naruto hizo una pausa, luego de repente ladró con frustración, bolsa de pulgas. Enormes orbes rojos brillaron con ira. Kurama entrecerró los ojos mientras se inclinaba hacia el adolescente, su nariz negra y brillante a solo centímetros de su rostro. Ramen loco, escupió, su aliento agarró a los muchachos y los sacudió. Los ojos de Naruto se estrecharon peligrosamente por el insulto. Entonces, una sonrisa apareció en su rostro que envió un escalofrío por la columna de Jiraiya. No fue una sonrisa feliz. Era una sonrisa peligrosa, absolutamente fuera de lugar en la cara del chico rubio. Repítelo, si te atreves. Ramen freak. Además, eres un camarón inmaduro. Imbécil. Idiota. Naruto entrecerró los ojos y respiró hondo antes de soltar su creciente frustración. Eres un megalómano, egotistic furbal con pulgas que pueden lamerse el trasero. Un resoplido furioso salió de la boca del zorro, el viento de su aliento agarró peligrosamente la ropa y el cabello de Naruto, pero se quedó quieto, mirando dagas a esos enormes orbes carmesí. Eres un mocoso insolente. Soy el gran Kyuubi no Kitsune. Sin mí, estarías muerto hace mucho tiempo. Sin mí, solo serías un mono inútil y sin pelo. Ni siquiera pudiste sentir a Jiraiya en el bar. Naruto de repente se congeló. ¿Tú sabías que Jiraiya estaba allí? ¿Me hablaste a propósito así? Por supuesto que lo hice a propósito. ¿Por qué demonios hablaría contigo con un clon si puedo hacerlo en tu mente? Pero necesitas ayuda. Jugaste este juego solo demasiado tiempo. No soportes todo solo o te perderás. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, mirando a su compañero peludo durante un largo minuto silencioso, sus ojos se cortaron peligrosamente, pero después de la pelea silenciosa, dejó escapar un suspiro largo y cansado y asintió. Lo siento, murmuró Naruto suavemente. Kurama se enderezó, y una gran sonrisa apareció en su rostro por la pequeña victoria, enviando escalofríos por las espaldas de todos los demás además de Naruto, quien se movió al lado de la pata gigante y golpeó su pelaje, mirando al grupo sorprendido frente a sus ojos. Todo parecía tan de otro mundo. Su discusión, sus pequeñas disputas con Kurama. Pero al menos alivió algo de su tensión, y estaba agradecido por ello. Nos unimos y nos convertimos en socios. Ya no soy su prisionero, y ya no hay ninguna necesidad del sello. El mocoso de aquí se ganó todo mi respeto, incluso si es un mono idiota y boquiabierto que arruina todo. Hey. Estoy aquí. Puedo oírte. Kurama simplemente ignoró su presencia, sus ojos aún pegados al líder de la aldea. ¿Todavía crees que Naruto te mintió, Namikaze Minato? Sabes muy bien quién era mi barco anterior. O quién es ahora, depende de cómo pensemos sobre nuestra situación. ¿O debería informarle también a Inoichi? Pero creo que él ya lo descubrí. Minato entrecerró los ojos peligrosamente, sus manos apretando los puños. No te creo. Kurama abrió la boca para discutir, pero de repente se puso rígido y la cerró cuando una nueva presencia entró en escena. Se detuvo al lado de Naruto y se inclinó más cerca. ¿Ves? Te dije que no creería. No podrás convencerlo.
Las manos de Naruto se curvaron en puños, sus labios presionaron en una delgada línea. La entidad asintió con satisfacción y pasó a su contraparte. Pero su expresión anterior se derritió en un ceño fruncido y preocupado en su rostro tan pronto como le dio la espalda y caminó hacia el árbol más cercano, hundiéndose con un suspiro preocupado. La atención de Kurama volvió al grupo, sus ojos se estrecharon cuando su mirada aterrizó inadvertidamente en el ceño fruncido e inquieto de Inoichi. Los ojos del lector mental estaban pegados en el mismo lugar que la contraparte de Naruto había elegido sentarse. No. No exactamente sobre él, pero cerca. El Yamanaka podía sentir la presencia parpadeante del otro. No eres el Kyuubi. Todo esto es solo parte de tu ilusión, dijo Minato con un tono frío. Los ojos rojos volvieron a mirar a Minato, mientras que 9 colas enormes comenzaron a balancearse lentamente detrás de su forma como si estuvieran viviendo una vida separada del cuerpo del zorro. El zorro finalmente ignoró la copia rubia que todavía fruncía el ceño y dejó que un pequeño rastro de chakra demoníaco rojo brillante se filtrara en dirección a Minato. La energía brillante envolvió su tobillo solo por un segundo, solo el tiempo suficiente para hacer contacto directo para que el cuarto lo sintiera, antes de retirarse. Oh, ¿entonces lo estás negando? Es difícil aceptar la verdad, ¿no? ¿Qué parte es más difícil de aceptar? ¿Que Naruto aquí es tu hijo del futuro o que hiciste un Jinchuriki de tu propio hijo? No te mostró todo. Quería ahorrarte una parte de sus recuerdos, pero no soy tan suave. Vivió los primeros 12 años de su vida solo, temido, odiado, ignorado y rechazado por tu amada Konoha. La culpa oscureció los ojos azules de Minato en varios tonos, atenuando el brillo por un momento. Kurama, detente, por favor. Pero Kurama ignoró la súplica de Naruto. Minato tenía que saberlo. Tenía que saber qué lo estaba esperando, qué había hecho. No más mentiras. No más secreto. Solo la verdad desnuda. Continuó sin piedad por su bien. Namikaze Minato. Finalmente fui libre, y luego, viniste y arruinaste todo. Te odié durante largos años por lo que me habías hecho mientras ese mocoso de aquí sufría por tu decisión, por la carga que había soportado. Sus hombros. Pero era fuerte y nunca se rindió. El paria de la aldea se convirtió en un héroe, incluso en su sucesor. Kurama hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Pero tomaste la decisión correcta. El mundo en el que vives pronto se desvanecerá, y Naruto puede detener su destrucción. Él es quien puede traer la paz a tu mundo. Él es el hijo destinado de la profecía. Kurama giró su cabeza hacia Naruto, quien de repente encontró algo muy interesante en la hierba verde, su rostro ardía en un tono rojo brillante en su vergüenza. Kurama nunca lo había elogiado. Nunca jamás. Y él continuó. Naruto tiene un poder que es mayor que el tuyo o incluso el mío. Tiene el poder de cambiar a las personas que lo rodean para mejor. Se las arregló para convertir a sus enemigos en aliados. Logró entonces unir a las naciones shinobi. Y logró convertir a un antiguo, viejo y furioso demonio zorro cegado por el odio en otra cosa. Se ganó mi respeto y mi amistad. La cabeza de Naruto inconscientemente viajó hacia un árbol solitario de mimbre donde se encontraba su imagen de espejo, sus brazos cruzados frente a su pecho, y su rostro era la imagen perfecta de preocupación. Sus ojos estaban desafiantemente fijos en Naruto, sin soltarlo ni por un segundo para parpadear. Las líneas en su frente eran profundas por su ceño fruncido. Kurama entrecerró los ojos, mientras trazaba la cabeza ligeramente girada de Naruto. Abrió mucho los ojos y se lamió los labios repentinamente secos. Los engranajes giraron, y él casi vaciló, arruinando su actuación perfecta anterior. Pero el zorro se agarró en el último segundo. Lo has sabido todo el tiempo, ¿verdad, Naruto? Los hombros de Naruto se tensaron bajo la mirada escrutadora de Kurama. Pero se relajaron cuando él asintió lentamente y liberó la vista del árbol para concentrarse en la figura inmóvil de su padre, sin atreverse a mirar a su compañero que nunca faltaba. Lo hago. No es gran cosa. Estabas exagerando. Él es tan parte de mí como tú. El antiguo y viejo Biju mantuvo su mirada en la corona dorada antes de sacudir la cabeza. Sus labios se volvieron hacia arriba en una pequeña sonrisa antes de volver a mirar al todavía indiferente Minato. El zorro miró al líder desafiante durante un largo minuto, pero sus ojos se suavizaron y volvieron a su carcelero. Incluso después de casi 18 años, todavía me sorprende. Todavía puede enseñarme cosas nuevas sobre la humanidad. Te superó hace mucho tiempo, Minato. Puedes estar orgulloso de tu hijo. Porque, estoy orgulloso de él. Naruto, cuéntales todo.
Con esta última declaración simple, Kurama simplemente se dio la vuelta y caminó detrás de los árboles. Los ojos de Jiraiya se abrieron con incredulidad cuando la realización lo golpeó. El recuerdo. Konoha se había ido, y dijiste que el futuro se volvió más oscuro. ¿Qué querías decir? Naruto finalmente movió sus ojos para encontrarse con los de Jiraiya, observando vacilante su mandíbula apretada mientras reflexionaba cómo demonios lo diría. Al final, no se fue por las ramas. Guerra, Sensei. La cuarta gran guerra Shinobi. El mundo enfrentará a alguien, algo que traerá un desastre al mundo ninja. El plan de Madara era recolectar todo el Biju y convertirse en el Jinchuriki del Jubi. Dio el primer paso. Se desató la bestia de 10 colas en el mundo Shinobi, pero no pudo convertirse en su carcelero. Lentamente sacudió la cabeza. Incluso las fuerzas Shinobi aliadas no tendrán una oportunidad contra él. 80.000 ninjas caerán, junto con innumerables civiles. Incluso el poder conjunto de los 5 Kage no tendrá ninguna posibilidad contra esa cosa. Tsunade Obaa-chan fue el tercero que cayó. Beo-Hisan me salvó la vida sacrificando la suya. Mis camaradas, Naruto permaneció en silencio durante largos y vacilantes segundos, arrojando sus emociones a un lado. Entonces, Tsuchikage Jiji, el Mizukage, el Raikage y Gaara caerán junto con Suna, el niño dejó escapar un suspiro tembloroso, y su mano recorrió sus cerraduras doradas. El dolor empañó sus ojos, oscureciendo sus orbes azul celeste en un tono azul real, y de alguna manera el chico de 18 años parecía ser mayor por al menos una década. Todo comenzará con mi nacimiento y con la muerte de papá y mamá. Todo. Y eso fue todo por Minato. Hasta ahora, había sido capaz de comprender su compostura. Trató desesperadamente de aferrarse al último pedazo de la presa que mantenía a raya sus tormentas. Maelstrom. Su chico realmente merecía su nombre. Porque irrumpió en su pequeña vida perfecta, haciéndolo más feliz que nunca solo para romperlo en millones de pedazos pequeños junto con su voluntad que anteriormente lo había mantenido firmemente unido. Se hizo añicos en esa frase. Él lo dijo. Kusina iba a morir. Su propia vida sería condenado. Pero de Kusina. La vida de su hijo, la gran sala de repente se encogió a su alrededor. Jiraiya echó la cabeza hacia un lado cuando escuchó un jadeo doloroso y ahogado de la dirección de su antiguo alumno. Sus ojos eran salvajes, las piscinas siempre inteligentes, brumosas y salvajes. Esto era de lo que tenía miedo. Minato lo perdió. Finalmente dejó ir su negación, pero al hacerlo entró en tierras más peligrosas. El mundo a su alrededor se inclinó de repente cuando Minato perdió el control de su chakra. Su esencia se encendió de momento en momento como un baekon, tratando desesperadamente de romper la conexión entre él e Inoichi. Una ola dura finalmente rompió la técnica ya tambaleante. Un fuerte aliento salió de la boca adolorida de Naruto. Sus ojos se abrieron de inmediato para buscar los de su padre. Lo encontró a varios pasos de distancia. Naruto separó los labios para hablar, para sacar cualquier palabra coherente, pero falló cuando reconoció el pánico en las piscinas azules idénticas. Cuando finalmente encontró su voz, sonó por la habitación. Papá. El Hokage sacudió la cabeza desesperadamente y dio un paso hacia atrás, su espalda casi golpeando la pared. Minato, se corrigió Naruto. En ese momento, se escuchó un fuerte golpe detrás de la puerta, y un Anbu entró en la pequeña habitación, con un delgado archivo de papel en la mano. Los resultados de la prueba, Hokage-sama. Minato no se movió, pero Jiraiya inmediatamente salvó a su estudiante de la situación. Levantó la mano y tomó el archivo de las manos perplejas de Anbu. Se fue después de una leve reverencia y una última mirada inestable a su líder. El Sannin inmediatamente abrió la tapa marrón, mordisqueándose el labio inferior mientras pasaba los ojos por el solitario papel. Su lengua humedeció inconscientemente sus labios secos antes de separarlos. Pero no salieron palabras en su primer intento. Ni su segundo. Finalmente, pudo sacar los resultados en su tercer intento. Coincide, Minato. Son parientes de primera generación. Madre e hijo. El Hokage sacudió su cabeza violentamente una vez más y dio otro paso hacia atrás, golpeando su espalda contra la pared con un ruido sordo. Los ojos de Minato se dirigieron a Jiraiya y volvieron a encontrarse con los de Naruto, y casi lo hizo intentar hundirse en la pared dura. Pero su cuerpo no era etéreo. No podía deslizarse a través de él. No tenía a dónde escapar de los penetrantes ojos azules, brillando con esperanza y una pizca de desesperación que no se había ido, ni siquiera por un segundo. Di algo por favor. No hubo respuesta.
Di algo, maldita sea. Namikaze Minato, el Flash amarillo y el Yondaime Hokage de Konohagakure no Sato, hicieron lo primero que se les ocurrió. Un acto que nunca había hecho hasta este punto de su vida. Huyó de la habitación con un destello dorado brillante. No se habló una palabra por una eternidad después de la desaparición de Minato. Inoichi se dejó caer lentamente al suelo y escondió su rostro en sus manos temblorosas. Naruto continuó mirando sin pestañear el lugar donde su padre había desaparecido. No se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor hasta que sus músculos repentinamente comenzaron a hormiguear con entumecimiento como si hubiera miles de hormigas marchando dentro de sus venas. Parpadeó de nuevo a la realidad. La mano de Jiraiya todavía estaba sobre su pecho sobre el sello de parálisis que desaparecía. El sabio sapo hizo una sonrisa de disculpa mientras se agachaba para desatar los brazos y las piernas aún seguros de Naruto. Jiraiya contuvo una mueca cuando finalmente pudo deshacerse del cable ninja alrededor de su muñeca, sus ojos se clavaron en su piel cicatrizada. Parpadeó cuando sintió una oleada de chakra extraño, y el moretón desapareció casi de inmediato. Solo el tono rosado restante indicaba la lesión previa en su piel. Las manos del rubio se curvaron alrededor del brazo de la silla, sus nudillos se volvieron blancos. El Sannin sacudió lentamente la cabeza y se enderezó de su posición en cuclillas, su mano ya estaba sobre el hombro tenso del rubio, apretándolo tranquilizadoramente. Dale algo de tiempo. El viajero del tiempo apartó la última niebla de su visión y levantó la cabeza para mirar al hombre suavemente sonriente. Lo aceptará. Solo necesita tiempo. El rubio asintió lentamente. Ero Sennin, Jiraiya hizo una mueca amarga, pero pronto se transformó en una sonrisa cuando Naruto continuó. Te extrañé. El sabio sapo juguetonamente revolvió la masa dorada. Lo hiciste bien, Gaki. Estoy orgulloso de ti. Uzumaki Naruto se sentó en silencio sobre la cabeza de la cara de su padre tallada en las montañas. Tenía las piernas apretadas contra el pecho para ofrecer algo de calidez y comodidad, con la barbilla apoyada en los brazos cruzados. Había estado sentado allí durante largas horas. No tuvo el coraje de volver a la mansión Hokage. No tuvo el coraje de enfrentar a su padre, con el miedo y el pánico que ardían dentro de los ojos de su padre antes de huir. No estaba enojado con él. Al principio no era. Porque nunca hubiera pensado que su padre era un cobarde. Se escapó de los problemas. De él. Pero eventualmente, se calmaría. Naruto se puso rígido, sus músculos se tensaron cuando apareció una nueva presencia detrás de su espalda, pero no se movió de su posición. Sus ojos celestes miraban hacia el pueblo, completamente desenfocados. No se movió ni miró a otra parte cuando escuchó el suave movimiento del textil, cuando sintió el calor de un cuerpo hundiéndose junto a él. Los dos hombres se sentaron uno al lado del otro sin decir una palabra durante interminables minutos en total silencio. Ambos esperaron a que el otro comenzara la conversación, pero ninguno sabía qué decir. Finalmente, el mayor encontró que su voz rompía la incómoda quietud. ¿Tú, realmente pintaste popó en la cara del segundo? Minato era suave y tranquilo, su voz sonaba mucho más curiosa que preocupada. Pero el viajero del tiempo estaba seguro de que se debía a su voluntad y no porque su padre estaba realmente tranquilo. Podía ver el ligero temblor de sus manos, la tensión en sus hombros, la rigidez de sus movimientos. Naruto asintió con la cabeza. Sí, el día antes de graduarme. Iruka-sensei me hizo limpiar el monumento con mis propias manos. Me llevó todo el día. El borde de sus labios se curvó en una media sonrisa satisfecha. Pero valió la pena. Esa fue la mayor broma en la historia de Konoha. El humor pesado de repente se desvaneció cuando una suave risa salió de la boca de Minato, obligando al viajero del tiempo a imitarla. ¿Cómo demonios nadie te atrapó haciéndolo? ¿Qué pasa con el Anbu y el otro shinobi? Un resoplido irónico salió de la boca de Naruto. ¿Anbu? He podido esconderme de ellos desde que tenía 6 años. Jiji siempre me pegaba 1 o 2 desde que tengo memoria, así que fue pan comido. Una pequeña risa fue nuevamente su respuesta de Minato y un apretón de cabeza. Élite de las élites, y fueron guiados por sus narices por un niño pequeño una vez que descubrió sus técnicas estándar de acecho. El estado de ánimo se alivió por un segundo, pero desapareció nuevamente. El aire se volvió pesado a su alrededor nuevamente en el inquietante silencio. Ni siquiera la naturaleza a su alrededor hizo un sonido como si ella también sintiera la seriedad de la situación entre los dos hombres en la cabeza de piedra. Minato pasó lentamente una mano por sus cerraduras doradas y abrió la boca, pero fue silenciado cuando Naruto lo golpeó en la persecución. Lo siento. Lo siento mucho.
Por primera vez desde que apareció el Hokage, su hijo finalmente se enfrentó a él. Quería decirte. Quería decirte la verdad mucho. Casi te digo todo, pero esa maldita secretaria entró y, Naruto se mordió el labio inferior. Sin embargo, su padre sabía lo que había querido decir. Pero tenías miedo de que no te creyéramos, y te pondríamos en un manicomio, ¿no? Naruto asintió con la cabeza. Si esa maldita secretaria no se hubiera apresurado a entrar en la oficina, ¿quién sabe qué habría pasado en ese entonces? Tal vez eso hubiera sido mejor, si él confesara hace meses. Entiendo, Naruto. El Jounin se encogió un poco por el nombre y rápidamente desvió la mirada. Había deseado este momento durante meses, el momento en que su padre finalmente lo llamó por su verdadero nombre. Pero ahora era tan surrealista. Soy yo quien debería disculparse en lugar de ti. Ni siquiera puedo comenzar a decirte cuánto lo siento por lo que te hice. Naruto inmediatamente sacudió la cabeza. No tienes que hacerlo. Esa fue la decisión correcta. Nunca tuve rencor contra ti. Sé por qué lo hiciste, y estoy feliz de que hayas creído en mí, que algún día podría manejar el poder que le diste yo. Y tengo que decirte que Kurama y yo somos un buen dúo. Excepto cuando tiene un mal día. Sabes, a veces puede actuar como una arpía o un niño malhumorado. Naruto se encogió de hombros, descartando el resoplido áspero y furioso de Kurama. El viajero del tiempo pasó una mano por sus cerraduras doradas y continuó. Crecer como un huérfano fue difícil, pero al final, me hizo más fuerte. Si no lo hubieras sellado dentro de mí, estaría muerto hace mucho tiempo. También lo haría mucha gente que realmente me importa. Sin su poder, no habría podido protegerlos. Así que me alegro. Minato permaneció en silencio por un largo momento, sopesando sus propios pensamientos, observando el destello de luz en la cara de su hijo. ¿Eran realmente importantes para ti, no? No. Minato levantó una ceja confundida a su hijo. Siguen siendo importantes. Están aquí incluso si no saben de mí. Están aquí nuevamente a mi alrededor. Están vivos. Fallé la última vez, pero no hay manera de que falle esta vez. Protegerlos a todos. Minato permaneció en silencio por un momento, mirando a su hijo adulto con curiosidad. Soltó un suspiro y volvió a pasar la mano por sus cerraduras doradas. Tengo tantas preguntas, no sé por dónde empezar. Sus ojos se encendieron por un segundo. Me engañaste con el Rasengan. Minato cruzó los brazos frente a su pecho, casi enfurruñado como un niño. Naruto soltó una risita y agitó su mano en tono de disculpa. Sí, lo siento por eso. El Hokage hizo a un lado su orgullo roto, sus ojos ardieron de curiosidad. ¿Quién te lo enseñó? Era Ero Sennin cuando tenía casi 13 años. Después de que Iji murió y fuimos a buscar a Tsunade. Hicimos una apuesta con Oba-chan. Gané y ella me dio su collar porque aprendí la técnica en una semana. ¿En una semana? La frente de Minato se alzó hasta que desapareció bajo el protector de su frente. Una orgullosa sonrisa apareció en el rostro de Naruto, relajando su expresión aún más. Sí. Y desarrollé el Rasen Shuriken por primera vez mezclándolo con chakra del viento cuando tenía 16 años. Kakashi-sensei me ayudó en eso. Nunca has dejado salir todo durante tus peleas, ¿verdad? Minato soltó su pregunta. Su única respuesta fue una sonrisa amplia y descarada de su hijo. Las cejas de Minato se fruncieron sospechosamente. ¿Qué tan fuerte eres? Naruto se encogió de hombros con una sonrisa astuta, sus ojos brillaban con la alegría familiar. Podría patearte el trasero en cualquier momento. Minato levantó una ceja y una expresión dudosa apareció en su rostro. Lo dudo. Naruto solo guiñó un ojo. E hizo que Minato se sintiera incómodo en un instante. No era una expresión juguetona. Fue confianza. Cómo se enderezó su hijo. Cómo cambió su compostura. Otro ceño fruncido apareció en la cara de Minato cuando sus pensamientos volvieron a la conversación con el zorro. El zorro, su nombre es Kurama. Cierto. Kurama mencionó algo. Minato se movía nerviosamente sobre la piedra dura, su mirada viajaba entre el pueblo dormido y su hijo. Balbuceó sobre muchas cosas. Debería ser un poco más específico, dijo el Jinchuriki con cautela, sin estar seguro de a qué se refería su padre. Minato se movió en su asiento por última vez antes de dejar escapar un suspiro. Sobre ser mi sucesor. ¿Qué quiso decir con eso? Ahora era el turno de Naruto de inquietarse en la piedra, sus orejas ardían en rojo carmesí, pero en el siguiente segundo, su nerviosismo fue reemplazado por orgullo, su postura se enderezó inconscientemente mientras sus ojos se movían hacia el pueblo bajo sus pies, y su boca se convirtió en una suave sonrisa. Rokudaime.
Sin embargo, su pequeña sonrisa casi inmediatamente vaciló cuando la palabra salió de sus labios, y su forma se desplomó. Naruto no escuchó ninguna respuesta, solo un fuerte aliento de su padre. Entonces él continuó. Antes de que Tsunade Oba-chan muriera, me dio el sombrero. Pero lo rechacé. No me sentía lo suficientemente fuerte. En una semana, Konoha se había ido por completo, y esa vez, no había nadie que pudiera resucitar a los muertos. Nunca usé el título. Un silencio enorme cayó entre ellos, y Naruto no se atrevió a mirar a un lado. Cerró los ojos en la aldea debajo de ellos para evitar que la mirada de su padre quemara su cuerpo desde un lado. Ya veo, Minato finalmente murmuró y dejó salir el aire que estaba sosteniendo hasta entonces. No, no lo haces. Y si depende de mí, nunca tienes que entenderlo. Minato observó la mirada triste pero decidida de su hijo. Una sensación divertida se extendió por su pecho, y le tomó un tiempo identificar la sensación. Fue orgullo. Dobló las rodillas para descansar la cabeza sobre los brazos cruzados. Hokage a los 17, eres increíble, ¿lo sabes? Naruto se rascó la nuca nerviosamente, el estado de ánimo anteriormente serio desapareció en un instante. Bueno, en realidad tenía 16 años y medio, ¿sabes? Pero Gaara era aún más joven cuando Suna lo eligió. Tenía 15 años. Gaara, era precioso para mí. Cuando lo conocí por primera vez en el examen de Chunin, era loco. Pensó que Shukaku era su madre. Odiaba a todos, y se amaba solo a sí mismo. Era en lo que podría haberme convertido si no hubiera sido Iruka-sensei, o Ayame-chan y el viejo Teuchi, o Sandaime Jiji. Podría haber tenido espeto, y podría haberme convertido en la misma bestia asesina. ¿Qué le pasó? ¿Cómo podría convertirse en Kasekage de esa manera? Una amplia sonrisa se extendió por la cara de Naruto. Le di un poco de sentido a su grueso cráneo. El rubio Jounin miró a un lado para notar la cara confundida de su padre. Hizo un encogimiento de hombros vacilante antes de continuar. No sé qué le había dicho exactamente. Pero lo empujó en la dirección correcta. Así es como sabías sobre el sello, sobre Shukaku. Naruto solo asintió, pero vaciló a la mitad. Bueno, técnicamente me hice escuchar Shukaku. Así que no estaba mintiendo. El Biju, pueden hablar entre sí, si así lo desean. Minato asintió entendiendo. Ya había superado las mentiras. Minato observó al adolescente, no, a su hijo durante un largo momento. Entonces, de repente, hizo una cara confundida. ¿Qué edad tienes exactamente? El más joven hizo una mueca errante. Depende. Tengo que contar el tiempo desde que estoy aquí. Minato se encogió de hombros, no estaba seguro de la respuesta. Una cuenta rápida más tarde, respondió Naruto. Vine aquí un mes antes de cumplir 17 años. Luego cumpliré 18 el 10 de octubre. 18, Minato repitió suavemente, su mirada aún en los rasgos de su hijo. Estudió su rostro durante un minuto largo y silencioso, con los ojos fijos en las pequeñas huellas de la infancia que aún se cernían sobre sus rasgos, pero ya podía ver la línea de la mandíbula más aguda y las pistas de un hombre que pronto sería un buen hombre. Y ahora, encontró a Kushina en él. La forma de sus ojos. El contorno de su mandíbula. La sonrisa que ahora ensombrecía su boca mientras Naruto lo miraba mirándolo. Estaba tan ciego. La voz vacilante de su hijo lo echó de sus pensamientos. ¿Tú, le dijiste a Kushina? ¿Mamá sabe de mí? Minato sacudió lentamente la cabeza y una expresión de vergüenza apareció en su rostro. No, no he estado en casa. Estaba vagando por Konoha. Sobre todo, murmuró el rubio mayor al final. ¿Quieres decirle? El viajero del tiempo asintió. Quiero hacerlo, pero no sé cómo lo manejará. Que de repente tiene un hijo adulto. Minato hizo una mirada de asombro, y una sonrisa descarada apareció en su rostro. No pudo evitarlo, ya que las burlas se escaparon tan naturalmente de su boca. Creo que se alegrará de que te hayas quedado sin pañales. Naruto se había congelado, pero después de un segundo, se rió alegremente de la broma y juguetonamente golpeó el hombro de su padre. Fue sorprendentemente fácil volver a las viejas costumbres. Para ambos. Como si el día anterior no hubiera sacudido la base misma de su conexión. Como si nada hubiera pasado antes. Pero ninguno de ellos podía negar el hecho de que algo había cambiado. Si no era algo significativo, pero algo definitivamente había afectado su relación. La forma en que se miraban el uno al otro. Cómo llegaron a la compañía del otro. Ambos finalmente se dieron cuenta de que todo podría cambiar y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos si lo permitían. Su relación se hizo más estrecha y más fuerte que nunca, incluso sin palabras.
Fue un entendimiento silencioso. Minato miró sin palabras a su hijo anormalmente silencioso con una pequeña y cariñosa sonrisa en su rostro. Ella se las arreglará. Será difícil al principio. También fue difícil para mí. Pero podría manejarlo, y ella también lo manejará. Es más fuerte que yo en algunos casos. Lo sé, dijo Naruto suavemente e inconscientemente se movió más cerca de su padre. El Hokage de hecho se dio cuenta del pequeño movimiento, pero no se movió, ni perturbó el calor de disparo junto a él. Lo dejó envolver sus cuerpos, deteniendo sus pensamientos. Vieron juntos mientras más y más luces desaparecían de las ventanas mientras los ciudadanos se retiraban a sus hogares y camas. La noche aún era cálida a pesar de que el fin de año estaba más cerca que a mitad de año. Minato finalmente se enderezó de su asiento y levantó su mano invitante hacia el más joven. Vamos. Es casi el amanecer. Kusina debe estar furiosa preguntándose dónde estamos. Naruto miró vacilante la mano ofrecida, pero con el tiempo, la agarró agradecido. Ambos se fueron con un parpadeo de sus cerraduras doradas para descubrir un nuevo aspecto de su relación. Kurama guardó silencio durante la última hora más o menos. Su atención estaba pegada hacia adentro en la forma problemática debajo del árbol. La copia se mordió el labio con inquietud, y Kurama pudo ver el parpadeo del miedo en los ojos negros y rojos mientras su forma se tambaleaba de vez en cuando. Su silueta se volvió inestable, y el zorro pudo ver la superficie rugosa del árbol a través de él. El Bihuru observó la desafiante imagen del espejo durante largos minutos. Podía ver la misma terquedad y la misma determinación que vería en Naruto, aprovechando su último recurso para estirar su existencia restante tanto como pudiera. Pero Kurama también vislumbró el dolor. La soledad, como si su existencia fuera innecesaria. Como si no fuera deseado. Tenía los dientes apretados y un músculo parpadeó en su mandíbula. La entidad finalmente levantó la cabeza, sus ojos acusaron a Kurama en su lugar, congelando el aliento en sus pulmones que estaba a punto de soltar. Puedes ser feliz. No me verás por un tiempo. Pero no puedes deshacerte de mí. Nunca podrás detenerme. Viviré. Escupió venenosamente, sus ojos endureciéndose con determinación nuevamente. Kurama sostuvo su mirada y finalmente liberó el aliento que estaba conteniendo. Lo sé. Finalmente lo entiendo. Los ojos negros se abrieron con incredulidad, sus hombros se tensaron mientras Kurama continuaba con la misma voz tranquila y aguda. Naruto era más sabio que yo. Él era muy consciente de tu presencia, pero no te temía como yo. Finalmente entiendo que siempre estarás aquí porque te necesitan. ¿Qué? Susurró con confusión e incredulidad. No eres un obstáculo como pensé al principio. Las cosas siempre sucederán, buenas o malas, que fortalecerán o debilitarán a Naruto. Pero eso es lo que lo hace humano. Esto es lo que forma su personalidad. Siempre tendrá un lado bueno, pero siempre tendrá un pequeño demonio en el hombro susurrando en sus oídos. La clave es el equilibrio. Sin ti, él no sería el que es ahora. Te debo un agradecimiento. La entidad abrió su boca, luego la cerró, el borde de sus ojos negros de medianoche se volvió gris. La blancura moderada hasta entonces regresó y lentamente abrumó el área gris. En un minuto, los iris rojos se convirtieron en azules penetrantes. Kurama, ¿qué, mocoso? Gracias, murmuró suavemente. Una pequeña sonrisa invisible tiró de los labios de la copia hacia arriba, y esa fue la única expresión reconocible antes de que su forma se rompiera en millones de fragmentos. Flotaron en el viento suave como millones de pétalos hasta que la brisa se llevó el último junto con sus últimas palabras. Otra presencia volvió a la realidad con una sonrisa satisfecha y suave en su rostro. Uzumaki Naruto se retiró silenciosamente de su paisaje mental como si nunca hubiera estado allí.